Conversión. ¿En algún momento de tu vida tú pasaste por esta experiencia? Es importante que el pueblo de Dios pueda ser transformado. Y la lección de la escuela sabática de esta semana nos habla acerca de la conversión de Jacob. Cómo su vida llegó a ser distinta luego del encuentro que él tuvo con Miguel. Y la lección de la semana está muy interesante. Ven, acompáñanos en la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy poder repasar la lección número 10 de la escuela sabática, que lleva por título Jacob Israel. Porque en esta lección vamos a ver cómo la vida de Jacob es cambiada. Y es cambiada a través de su nombre. Pero sabes, mi querido hermano, el día de hoy también no me encuentro solo. Me encuentro acompañado acá de un gran estudiante de la Facultad de Teología. Su nombre es Vladimir Copa. Vladi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Me encuentro muy feliz en este momento estamos listos para poder hacer el repaso de la lección de escuela sabática. Así es, Vladi. La lección de esta semana está muy interesante. Si a ti te hicieran la pregunta acerca de qué es lo que más te llamó la atención de la lección, ¿qué responderías? Lo interesante de la vida de Jacob es que me muestra cómo Dios puede cambiarnos, transformar una vida en una bendición. Así es, porque el nombre de Jacob Ajá. significaba engaño, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros vemos en esa lección cómo es que Dios cambia su nombre. Ahora el hombre engañador deja de ser engañador. Y tú recuerdas, Vladi, que la lección de la anterior semana justamente hablaba de cómo el engañador era... Fue engañado. Fue engañado, ¿verdad? Vimos eso, cómo el engañador fue engañado. Y toda su vida vivió en engaño. Incluso su suegro mismo lo terminaba engañando porque le dijo, no, vamos a hacer hay un trato. Las ovejas que nazcan pintadas van a ser las tuyas, le decía. Dios lo bendecía, nacían las ovejas pintadas y el suegro cambiaba de trato, cambiaba de trato. Lo seguía engañando, ¿verdad? Así es, así es. Y en esta semana pues vamos a ver la continuación de esa historia, porque al finalizar la lección de la anterior semana vimos cómo Dios invita a Jacob, ¿verdad?, a salir de la tierra de su suegro a su tierra natal. Y ahora vamos a ver ese camino de regreso de Jacob a su tierra natal en la lección de la semana. Pero antes, Vladi, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Así es, vamos a orar como siempre para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la vida, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, en este momento queremos rogarte que el Espíritu Santo, Señor, que inspiró a los escritores bíblicos, nos pueda inspirar, nos pueda ayudar a entender tu palabra, Señor, en este momento. Suplicamos, Señor, tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. La lección del día domingo lleva por título Lucha con Dios. ¿Qué podemos extraer de este día, Vladimir? En este día podemos ver, como tú decías, el regreso de Jacob de la tierra que no era su tierra, sino que estaba volviendo a Canaán. Retorna en ese trayecto, se encuentra con Dios, ¿no? Una escena muy linda que le sucede a Jacob. Entonces podemos ver, ¿no?, que Jacob sabe en su mente que había engañado a Esaú. Había engañado a Esaú, entonces en su mente todavía, en su corazón no se le quita, eso no se le va. Entonces Jacob como que piensa que cuando está retornando sigue eso, ¿no? Ese recuerdo que Esaú le va a matar, ¿no? Sigue, tiene sus pensamientos. Entonces ahí pasa lo que es el tiempo de angustia, ¿no? Jacob.
escatológicamente se lo conoce, ¿no? Como la angustia de Jacob, ¿no? Ajá. Incluso el pueblo de Dios también va a pasar por la angustia de Jacob. Exactamente, ¿no? El pueblo de Dios en los tiempos finales va a tener que pasar el tiempo de la gran prueba, ¿no? Como Jacob tuvo que pasar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí la lección empieza, ¿no? De que Jacob lucha con Dios, ¿no? En la noche lucha hasta el alba, ¿no? Dice, ¿no? Hasta el amanecer. Entonces, en esa parte podemos ver también en esa escena que es cambiado su nombre, ¿no? Ya no vas a ser Jacob a partir de este momento, sino tu nombre será Israel. Israel. Un cambio muy importante, no solamente de nombre, así, ¿no? Sino un cambio de vida, una vida nueva, ¿no? Que le estaba ofreciendo el Señor a Jacob. Es así, y justamente, ¿no? La palabra de Dios en el día domingo también enfatiza, ¿no? De que quien estaba luchando con Jacob, pues era Dios, ¿no? Y era Dios mismo. Dios mismo que estaba luchando con él. Y no sé si te ha pasado a ti, Vladimir, pero por lo general cuando hay campaña de evangelismo, las personas suelen luchar con la voz de Dios dentro de la iglesia. Así es, ¿no? El Espíritu, Dios mismo Ajá. les habla, les invita, Uh-huh. y el ser humano, las personas empiezan a luchar, a pelear, ¿no? Sí. Sí, no, a ver qué me dirá la gente, o acepta, ¿no? Entonces es una lucha interna, ¿no? En su decisión de cada persona. Exacto, porque cada persona empieza a luchar y empieza a poner excusas, ¿no? Dice, no, más después, conocer un poco más la iglesia, empiezan a decir, cuando acabe mi carrera, cuando me case, y empiezan a poner excusas ahí para entregarse a Dios, pero tienen una lucha silenciosa dentro de sí, y es la misma lucha que tuvo Jacob. Pero es interesante, ¿no? Que en medio de esa lucha, la lucha termina cuando dice que a Jacob le toca la parte del tuétano, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, la parte de su muslo, ¿no? Ah, muslo, exacto. Le toca la parte de ahí y ahí es donde recién se debilita y cae, ¿verdad? Y te das cuenta, Vladimir, que muchas veces nosotros solamente accedemos a la voz de Dios, obedecemos lo que Dios nos dice, solamente cuando caemos, solamente cuando vienen dificultades a nuestra vida, cuando viene la enfermedad a través de un ser amado. Ahí nosotros recién accedemos y decimos, sí, ahora sí me voy a entregar a Dios, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ir a la iglesia. Así es, Abraham. Entonces, a nosotros mismos nos puede pasar eso, ¿no? Quizás seamos cristianos, estemos yendo un tiempo en la iglesia, y quizás podemos ser solo cristianos así superficiales, ¿no? Por fuera, quizás nos vayamos a la iglesia, pero no estemos en comunión bien con Dios, ¿no? Nuestra relación. Entonces, cuando llega una dificultad, alguien se enferma en la familia, ese rato empezamos a verdaderamente a doblar la rodilla, a buscar cada mañana temprano, a leer la Biblia, ¿no? Entonces, es una lección muy linda, muy hermosa que podemos aprender de esta escena, ¿no? Que sucede la lucha con Dios y Jacob. Exacto, y la lección que estamos de ese día, pues es que nosotros no tenemos que luchar con Dios, más bien nos queda obedecerlo. Y justamente lo interesante de la lección de este día, pues que señala, es que tomando en cuenta el texto bíblico de Oseas y también el texto bíblico de Daniel, llegamos a la conclusión de que este personaje es Miguel. Incluso el comentario bíblico adventista, que yo leí esta mañana, decía que era Miguel, era el mismo Jesucristo que se le había parecido a Jacob, tal como también se les revela a Abraham cuando vienen, ¿no? Y los tres visitantes, dice que uno de los visitantes era Jesús. Y es lo interesante como Jesús está presente desde la antigüedad. Muchas veces pensamos, ¿no? Que Jesús solamente está presente luego de María, luego del nacimiento de Belén, pero no, vemos que Jesús ya existía mucho más antes, ¿verdad? Así estaba desde el principio, como dice Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo, todo eso. Entonces, eso siempre está como en Apocalipsis, el alfa y el omega. Amén, Vladimir. Vamos a la lección del día lunes y vamos a encontrarnos con el título que dice Los hermanos se encuentran. Vladimir, ¿qué hermanos se encontraron en esta parte de la historia? Jacob se encontró con su hermano, el primogénito, Esaú, ¿no? Porque dice que Jacob había engañado a su hermano Esaú. Y su hermano Esaú pues le estaba persiguiendo. Y cuando él decide salir de la tierra de sus suegros, pues va con tanta emoción, con tanta alegría, y voy a regresar a mi tierra natal, seguro mi hermano me ha perdonado. Pero cuando va en el camino, envía a su mensajero por delante. Y cuando su mensajero regresa, le dice, viene tu hermano con 400 soldados.
Wow, ha debido ser una escena que debió darle mucho miedo a Jacob. Y muchas veces nosotros también tenemos ese tipo de miedo. Sí. Cuando a veces se presenta en nuestro caso, ¿no? En la universidad, cuando llega el mensaje ahí de finanzas diciendo, ¿no? Que hay que pagar la mensualidad, que quizás está faltando el dinero. Ahí nosotros sentimos que viene todo un ejército en contra de nosotros. Pero en esos momentos es importante confiar en Dios. Y vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios en este día. Génesis capítulo 33, versículo 9 al 11. Vamos a buscarlo en esta Biblia. Y vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 9 al 11. Y Esaú le dijo: harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob insistió: ¿no hallé yo gracia en tus ojos? Te ruego que aceptes mi presente, pues he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, ya que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi dádiva, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió, y Esaú lo recibió. La historia bíblica cuenta que Jacob tuvo mucho miedo y ahí empieza a ordenar a toda su familia. Por delante pone a Lea, pone a la familia que quizás que no quería tanto, pero por detrás deja, ¿no? Ahí el orden a Raquel y a su pequeño José, del que vamos a hablar la edición más adelante, pero deja ahí. Y cuando se acerca el ejército de Esaú, pues él se postra 7 veces ante él. O sea, 7 veces. Y mira, estas 7 veces justamente nos hace recuerdo a las 7 bendiciones que le da Isaac a Jacob. Es como si Jacob le estuviese devolviendo a Esaú lo que a él le pertenecía. Y ahí tenemos una importante lección de Vladi, ¿no? Que nos enseña la Biblia, que cuando nosotros realmente nos arrepentimos, devolvemos aquello que nosotros nos llevamos. Pedimos perdón. Yo creo que el verdadero arrepentimiento es eso. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es solamente una emoción, ¿no? De decir, uy, yo me arrepiento de haber hecho esto, de haber hecho aquello. Pero el arrepentimiento siempre viene acompañado de acciones. Y la acción más grande que acá hizo Jacob, pues, fue postrarse 7 veces ante él. Se humilló frente a su hermano, ¿no? Totalmente, sí. De corazón, sinceramente, estaba humillándose. Y la humildad es muy importante. Porque fruto de esa humildad, pues cuando como leímos ahorita, cuando Jacob le ofrece toda su riqueza que había obtenido, ahí su hermano le dice, no, yo tengo suficiente, tú quédate con eso. Y cuando el hermano le dice eso, pues dice que en ese momento Jacob ve en el rostro de su hermano el rostro de Dios. Interesante. Y justamente cuando él vio el rostro de Dios, cuando él justamente se había encontrado, había luchado con él en la lección pasada. Ahí él había tenido el perdón divino. Ahora con Esaú ya tiene el perdón humano, el perdón de la persona que él había engañado, que había hecho daño. Y era un perdón completo. Él estaba perdonado por Dios y por su prójimo. Nosotros también necesitamos de eso, ¿verdad, Vladimir? Así es, Abraham, es muy interesante, ¿no? Si nosotros nos pedimos perdón de Dios, pero no va a ser un perdón completo, sino tenemos que pedir el perdón de nuestro prójimo, que a alguien le hemos hecho mal. Entonces ahí vamos a tener una paz, una tranquilidad en nuestro corazón, ¿no? De tener esa seguridad de estar perdonado y vamos a seguir, ¿no? Adelante. Y no hay nada más bello que andar con las cuentas claras con las personas, con la amistad con las personas. Y yo quiero hacerte esa invitación, mi querido amigo. Tal vez tú en este momento tienes a alguien a quien no puedes perdonar. Quizás tú lastimaste esta semana a alguien. Y tú dirás, pero hermano, yo tenía la razón. Esa persona se equivocó, me hizo daño. No importa, mi querido hermano. La Biblia dice que quienes deben pedir perdón no siempre son los agresores. También las víctimas tienen que pedir perdón a sus agresores. Es algo difícil de hacer, pero en la medida que tú lo hagas, pues tu vida empezará a ser transformada y te acercarás cada vez más a ese Dios de amor. Vamos a la lección del día martes, Vladimir, que lleva por título La violación de Dina. ¿Qué podemos rescatar de esta historia, Vlad? En esta parte de la lección habla lo que es de cuando Esaú ya está en Canaán, ¿no? Establecido, ya retorna, ya se reconcilia con su hermano. Entonces, como tiene sus 11 hijos, ¿verdad?
y también tuvo una hija llamada Dina. Dina, ¿no? Entonces, ahí en ese entonces, en ese pueblo, se llamaba un hombre Siquem, ¿no? Dicen, ¿no? Siquem. Entonces, ese hombre lo que es deshonra, ¿no? Deshonra a Dina, ¿cómo diríamos en esa parte? Exacto, justamente ahí la historia cuenta, ¿no? De que, Ajá. de que esta persona pues había abusado sexualmente de Dina, ¿verdad? Entonces, la familia se siente ofendida, más que todo sus hermanos, ¿no? Leví y Rubén, ¿no? Eran coléricos, ya nomás se enojaban, ¿no? Furiosos, reaccionan más que su padre, ¿no? En la historia. Entonces ellos todavía se enojan y engañan, ¿no? Engañan a Siquem, a su padre, y pues acerca de la circuncisión, ¿verdad? Así es, y entonces, si te das cuenta, esa imagen ahí, ¿no? De los hermanos mayores defendiendo a la menor, enojándose por la persona que quiere estar con la hermana menor, aún se ve. Sí. Yo conozco a muchos hermanos que actúan de la misma manera con sus hermanos menores, como que es la más cuidada, la más protegida, y cuidan mucho de las amistades que tiene ahí la hermana, pero y es verdad que, que este personaje que logró mancillar ahí la virginidad de Dina, pues hizo algo muy malo, Sí. muy La malo. Biblia lo dice que estaba mal, ¿no? Hizo una abominación, se le llamaría, ¿no? Exacto, porque estaba cometiendo lo que era fornicación, Sí. pero ahí él decide hacer las paces, ¿verdad? Por eso va a buscar incluso ahí a Jacob y quedan en un acuerdo de que ellos se iban a circuncidar. Y dice que toda la ciudad se circuncidó, ¿verdad? Todo su reino se circuncidó ese día. Pero el final de esa historia fue triste, ¿verdad, Vladimir? Sí, no solo tuvo que morir el que hizo la maldad, el daño, sino tuvo que pagar toda la ciudad, ¿no? Toda la ciudad. Murieron todos los varones, dicen, a filo de espada. Entonces es una historia triste en esa escena que podemos ver, ¿no? Que por una persona pagaron todo su pueblo, ¿no? Al tercer día, nos dicen, ¿no? Cuando sentían más dolor, ¿no? Las personas estaban totalmente sin fuerzas, ¿no? Ahí fueron derrotados, ¿no? Y todo eso los venía a causa de la circuncisión. A causa de la circuncisión, ellos estaban muy, muy doloridos y aprovecharon justamente ahí los hermanos mayores. Pero esta historia justamente la encontramos también en Daniel. ¿Tú te acuerdas cuando hay que se llaman no son los escribas, si se me fue la palabra, pero justamente las personas que tientan a Daniel acerca de que no debe adorar a otros dioses, cuando finalmente hay el rey Darío ve que justamente Daniel no había sido devorado por los leones, pues manda a que toda la familia de esas personas también sea arrojada al foso de los leones, ¿verdad? Y a causa de la decisión de uno, pues paga toda la familia. Y el pecado también actúa de esa manera. A veces solamente por a causa del pecado de papá y de mamá, pues la familia entera también llega a ser afectada. ¿Tú te acuerdas la historia de David? David cometió un pecado muy grande de adulterio. Incluso llegó a asesinar a Urías, pero al finalizar esa historia, pues él tiene su hijo y su hijo muere. Yo te pregunto, Vladimir, ¿qué culpa tenía ese bebé de morir? Nada, ni sabía lo que había acontecido. Ni sabía. Nada. Pero a consecuencia. Tuvo que morir y ahí terminó su vida de pequeño, ¿no? Y también no solamente afectó a su hijo, sino a la nación de Israel. Más adelante se divide en el reino de Israel. Del norte y del sur. Exacto, entonces el pecado es tremendo, ¿no? Destruye tremendo, gigantemente, ¿no? No solo afecta a una persona, ¿no? Lindo sería una persona y ahí terminaría, ¿no? Sino avanza, ¿no? Avanza, afecta a muchas personas, ¿no? A seres queridos incluso, que nos pueden afectar, ¿no? Así es, Vladimir, y yo creo que es algo que tenemos que meditar siempre antes de pecar, porque el pecado no solamente te afecta a ti, como tú decías, afecta a tus seres amados, a tus seres queridos. Pero ahora, por este otro lado, la decisión que tomaron los hermanos tampoco estaba buena, porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Pero ellos querían hacer venganza por sus propias manos. Y cuando nosotros intentamos hacer venganza por nuestras propias manos, como decimos, ¿no? Siempre se nos va la mano. Y terminamos haciendo más daño. En lugar de solucionar, empeoramos la situación. Exactamente.
Así es, Vladimir. Vamos a la lección del día miércoles, que lleva por título La idolatría predominante. ¿Qué podemos extraer de este día, Vladimir? En esta parte podemos ver, es interesante igual, ¿no? Tiene que ver con el tema de la adoración, ¿no? La idolatría, que en la familia de Jacob seguían practicando la idolatría, por ejemplo, como Raquel robó sus ídolos de su padre, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante que hacen la renovación del pacto con Dios. Entonces, Jacob no debía estar, sí, con dioses ajenos, ¿no? Sino tenía que deshacerse de los ídolos, ¿no? Para poder consagrar no solamente él, sino toda su familia al Señor. Y eso era lo importante. Ajá. Él tenía que ser fiel a su Dios. Sí. Y una clara muestra de que nosotros estamos cerca de Dios es pues que encontramos más ídolos en nuestra vida. Tráetelo en esa actualidad. Nosotros, ¿qué ídolos tenemos, Vladimir? ¿Qué ídolos podemos encontrar en nuestro diario vivir, en nuestro contexto? ¿Qué ídolos podemos encontrar? Hablando de nuestro contexto, mira, Abraham, por ejemplo, hoy en día todos los seres humanos, así en el mundo entero, cuentan con un celular, ¿no? Entonces el celular ya ocupa el mayor tiempo posible de las personas, ¿no? Siempre está cada día, cada minuto, ¿no? El celular ahí, entonces el celular también se puede convertir en un ídolo, ¿no? En un ídolo, no nos puede dejar tener una relación íntima, una relación ahí con el Señor, ¿no? Ahí nos puede quitar el tiempo para la oración, para el estudio de la Biblia, entonces, o a veces también se puede convertir en una bendición, ¿no? Pero mayormente Satanás puede utilizar muchas cosas, ¿no? Para alejarnos de Dios y convertirnos en ídolo, ¿no? Exacto, y a veces, y eso se ve cuando uno despierta. Si lo primero que tú haces al abrir los ojos es abrir tu celular, pues hay una clara dependencia de ti hacia ese celular, hacia la tecnología. Por ejemplo, la sierva del Señor menciona, ¿no? Las personas, los jóvenes ahí deberían de despertarse, al igual que los pajarillos, buscar, alabar al Señor, ¿no? En las mañanas, pero muchas veces buscamos el celular a veces, ¿no? Mirando el celular, entonces esa es una forma de idolatría también, ¿no? Porque estamos buscando, en vez de Dios, otro, ¿no? Algo que no pertenece a Dios. El único que es digno de adoración es Dios. Y nosotros fuimos creados justamente para eso, para adorar a Dios. Y por esa razón dentro de nosotros existe esa necesidad de adorar. Ahora hay ateos, ¿no? Ateos que dicen, no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero incluso hasta los ateos adoran inconscientemente, pero también tienen sus dioses. Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar y cambiar, porque Dios en esta parte de la lección estaba intentando enseñar a Jacob que el siguiente paso era deshacerse de todos los falsos dioses que él tenía. Y nosotros también tenemos que hacer eso, buscar qué es aquello que nos está apartando de él. Exactamente. Vamos a la lección del día jueves, que lleva por título La muerte de Raquel. Para eso vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 35, el verso 16 y hasta el 18. Nos dice: partieron de Betel, y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz y hubo dificultad en el parto. Y como el parto fue difícil, la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. Cuando exhalaba su último suspiro, lo llamó Benoní, que significa hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Interesante, ¿no? En estos dos textos que podemos ver en esta parte del libro de Génesis, la muerte de Raquel. No solamente eso, sino también un nacimiento, ¿no? Acerca de Benjamín, que primeramente fue llamado Benoní, pero su padre lo cambia a Benjamín, ¿no? Y bueno, y lo interesante de ese texto bíblico, Vladi justamente señala de que para que la partera le diga a Raquel no temas, pues en primer lugar tuvo que haber una complicación en el parto. Exacto. Y ahí te das cuenta que muchas veces la vida de los hijos de Dios llega a complicarse. A veces el matrimonio no marcha como uno quisiera que vaya.
A veces los hijos no son como los padres quisiera que fuesen. A veces la economía del hogar no marcha como un padre quisiese, porque hay complicaciones, porque el enemigo no descansa y trabaja de una y otra manera. Y en este momento pues señala de que el parto de Raquel, de su último hijo, se complicó. Y en ese momento, en las complicaciones de nuestra vida, pues tenemos que recordar las palabras de aquella partera, ¿verdad? Ujú. Una parte que dice, no temas, ¿no? Como si Dios mismo nos estaría diciendo, tomarlo para nosotros en nuestra vida. Y tú te das cuenta también ahí, Vladimir, que Dios puede utilizar a todo tipo de personas para hablarnos. Así es, ¿no? Dios siempre busca muchas maneras y muchas formas, ¿no? De poder llegar hacia nosotros, de poder animarnos, ¿no? Motivarnos y estar siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Dios no nos deja ni un minuto, ¿no? Hasta ahí en la muerte de Raquel estuvo presente. Señor, ¿no? Uno puede pensar a veces cuando está enfermo, quizás Dios me abandonó, está pasando un momento difícil, quizás ya Dios no está conmigo, se olvidó, ¿no? Pareciera que no me contesta mi oración, ¿no? Uno diría entonces, pero Dios no nos abandona, no nos deja, ¿no? Sino está con nosotros. Al lado nuestro, y aunque quizás nosotros no lo podamos ver, pero Él siempre está presente ahí a través de su Consolador, de su Espíritu Santo. Y sabes, Vladimir, qué es lo interesante de esta parte que estamos viendo, cómo Dios puede hablar a través de una partera a la esposa de Jacob. Pues este mes recuerdo mucho al Rey Bados por su palabra de esta semana, que justamente nos hablaba acerca de Balaam. Y dice que Balaam en un momento pues vio que su asno no quería caminar, no quería avanzar más. Y él se enojó mucho, ¿no? Y le puso a pegar ahí. Y cuando le había pegado ya 3 veces, pues la asna abrió la boca. Ajá. No solamente la asna habló por lo que quería hablar, sino Dios abrió la boca de la asna para que pudiera hablar, ¿no? A Balaam, que no estaba haciendo buenas decisiones, ¿no? Entonces Dios se da formas, ¿no? Hasta mediante un animal, ¿no? Como a Balaam tuvo que amonestarlo, ¿no? Tuvo que hablarle, ¿no? Para que le escuche, ¿no? Y esa palabra, de cierta manera, esa asna estaba predicando a un profeta. Y Exacto. interesante. Y a veces, muchas veces en las iglesias pasa que a veces nosotros como miembros de iglesia no queremos ir a visitar, no queremos ir a predicar, no queremos ir a llevar la palabra de Dios a otras personas que no conocen. Pero es algo que nosotros necesitamos, es un regalo que Dios nos dio a nosotros, porque si Dios quisiese, dice, hasta las piedras hablarían. Y esa es una verdad contundente. No es que Dios nos necesita a nosotros para terminar su mensaje, somos nosotros que necesitamos de Dios. Exactamente, ¿no? Interesante, ¿no? Hasta ángeles podrían predicar, ¿no? Pero Dios nos da ese privilegio para poder llevar su palabra, ¿no? Llevar ahí el mensaje a los hogares que se están perdiendo, ¿no? Entonces es un privilegio muy grande que Dios nos dio a nosotros de poder ser partícipes en su obra. Como tú decías, ¿no? Nosotros somos el que necesitamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir y obedecer nomás a Dios, ¿no? No nos queda nada más. Y lo siguiente que nos enseña pues este mensaje del día jueves es que nosotros no tenemos que perder ni una oportunidad para predicar la palabra de Dios, incluso en un parto. No hay que perder ni una oportunidad, ahí en el minibús, ahí en el auto, ahí en el viaje, ahí mientras comemos, mientras estamos con los amigos, ahí en el partido de futsal, ahí en la cancha de vóley. Pero en cada momento nosotros tenemos que estar hablando de Él, no hay que desperdiciar ni una oportunidad. Exacto, ¿no? Como Dios nos dio también el tiempo para poder administrar y no perder el tiempo, ¿no? Donde sea, siempre mostrar el amor de Jesús, ¿no? Hablar de su palabra y compartir también con nuestros semejantes, ¿no? Para que pueda ser una bendición para ellos y sus vidas también. Así es, Vladimir. Muy interesante la lección de esta semana. Y nosotros vemos cómo es que Jesús busca a sus hijos. Dios anda buscando a cada uno de nosotros. Él no nos abandona, Él no nos deja en ningún momento. Y a veces quizás no encuentra una forma de hablarnos directamente, y Él busca hablarnos a través de una partera, a través de un amigo, a través de un vecino. Quizás tú, mi querido hermano que me escuches en este momento, tú ya has sido invitado por un familiar a la iglesia, a la casa de Dios, pero por muchas razones tú no puedes asistir. Yo quiero invitarte a que este sábado
que se aproxima, tú puedas ir a una iglesia adventista y puedas abrirle tu corazón a Dios, tú puedas darle una oportunidad para que Él obre un milagro en tu vida, para que Él pueda cambiar tu nombre y de engañador pueda ser transformado. Voy a invitar en este momento a Solange a que nos deleite con la siguiente alabanza. Y mientras Solange canta, yo quiero que tú medites en el himno que ella va a interpretar y pienses en el amor grande que Dios tiene por ti. Solange, el tiempo es tuyo. Yo no sé cuántas veces Dios ha llamado a tu corazón, pero hoy te vuelve a llamar y quiere escuchar tu voz. Ábrele tu corazón. Llamo a tu corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y piensas que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causen mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes, no encuentras mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor, la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. Amén. Muchas gracias, Solange,
por esa hermosa interpretación. Vladimir, ¿qué te pareció la lección de esta semana? Realmente me pareció muy interesante las lecciones que podemos sacar de la historia, cómo Dios actúa, y no solamente en la vida de Jacob, sino también Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas, a transformarnos y ser una bendición para nuestra familia y para nuestro entorno en donde nos encontramos. Amén, Vladimir. Es interesante cómo termina, ¿no?, la historia de Jacob, y en la siguiente semana vamos a empezar a entrarnos a la historia de José. Así es. Mi hermano, yo quiero invitarte a que tú nos puedas seguir acompañando y a que tú sigas buscando cada día a Dios a través de la palabra de Dios. Inclina tus rostros, vamos a terminar con una oración. Padre querido, Padre amado, Señor, gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, querido buen Dios. Gracias por mostrarnos, Señor, que aunque nosotros nos encontremos, querido Padre, en un momento de angustia, tú aún puedes alcanzarnos, tú aún puedes buscarnos, querido Padre. En un momento determinado, Señor, tu hijo Jacob se sentía solo, Señor, se sentía abandonado, pero tú ahí lo alcanzaste, querido Padre, a través de una escalera, querido Padre, en Betel, en tu casa, Padre amado. Tú lo alcanzaste con una escalera, querido Padre, y ahí él se dio cuenta que él no estaba solo. Padre amado, en este momento, ¿cuántos de tus hijos acá presentes necesitan entender que no están solos, Señor? Que tienen un Dios todopoderoso que está listo para ayudarlos, querido Padre. Alcanza a cada uno de ellos, Señor, y también, querido Padre, a nosotros. Ayúdanos a poder ser convertidos, Señor, día a día, querido Padre, para que nuestro carácter se asemeje más a ti, para que nuestro temperamento se acerque más a ti, Padre amado, para que nuestro ser entero pueda ser transformado por ti, Padre amado. Y Padre bendito, también te ruego que tú puedas cambiar nuestro nombre. Si hasta este momento, Señor, nuestro nombre simbolizaba adulterio, si nuestro nombre significaba, Señor, alcoholismo, Señor, líbranos de todo eso, querido Padre, y ayúdanos a poder servirte como tú mereces, Señor, a poder ponerte en nuestro corazón y en primer lugar, Padre amado, y a poder deshacerlo de todos aquellos ídolos que solamente nos distancian y alejan de ti. Gracias por todo, amado buen Dios. Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús, querido Padre. Amén. Amén. Dani, tal vez tienes un saludo a alguien que quieras dirigirte en este momento. Saludar a todas las personas, a todos los hermanos, a todos los jóvenes que están viendo este video. Busquemos siempre a Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos, a cambiarnos. Busquemos cada día a Dios, consagrémonos más a Él y que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, mi querido hermano, con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga enormemente. Hasta luego.